Bueno, ¿cómo están chicos? Espero que, como decía Dani, espero que terminaran un muy buen cierre de mes y bueno, nada, me dijeron que le abre como si fuera mi equipo y bueno, le voy a comentar más o menos. Yo soy de Mercedes Corrientes, conozco la actividad en Corrientes, estaba estudiando Tecnicatura en Nutrición y bueno, creo que llegó un momento en la carrera que me iba bien, en realidad me iba muy bien. Pero uno creo que por los audios, por los libros y valoro mucho la educación del negocio, me hizo tomar la decisión de qué era lo que yo quería en mi vida y bueno, le voy a comentar un poco. Y bueno, más que nada yo quiero ser un apoyo para ustedes en como a mí me hicieron despertar y muchos talleres de viéndolo a Fede, viéndolo a Dani, viéndole a varios líderes que tenemos, dar una manito, por decirlo así, bueno, ayudarle en lo que aprendí en todo este tiempo. Así que bueno, no sé si Dani quiere arrancar, le quiere arrancar con una pregunta o alguna cosa o le voy Bien, contando. bien, Pablito. Bueno, mira, bueno, arrancaste en 2019, ¿sí? ¿Qué estudiabas? Estaba estudiando Tecnicatura en Nutrición en Corriente, Perfecto. en una universidad semi-privada. Bueno, no sabía qué estudiar, la verdad, en ese momento. Antes de eso había dejado un año, o sea, terminé la secundaria, había dejado un año para ver qué era lo que quería estudiar y bueno, en ese momento siempre me interesó buscar qué posibilidad había, ¿no? Porque todos mis compañeros sabían qué más o menos querían estudiar en la vida y yo tipo, o sea, no, la verdad no era que quería estudiar, sino quería decir cómo puedo tener la vida que quiero, no la que puedo. Pero bueno, eso empecé a estudiar en ese momento. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué te iba a contar, qué te iba a preguntar, Pablito? Bueno, eh, bueno, llegaste a los 1000 puntos. Yo me gustaría que empecemos por esto. Cuando te pusiste la meta de empezar a vender, de empezar a generar volumen y de ampliar la cartera de cliente y demás, me gustaría que nos vayas contando qué fue lo que tuviste que hacer para elevar tu nivel de volumen hasta esa cierta cantidad de puntos y bueno, ¿qué te fuiste encontrando en ese camino? ¿Qué obstáculos? ¿Cómo lo fuiste supliendo y cómo llegaste a esa meta? Y bueno, la verdad que fue ¿cómo decirte? Bueno, vos conocés que antes lo que hacíamos era mucho enfoque en las redes y poco en las ventas. Entonces, después llegó la pandemia y es como que llegó a un punto de equilibrio en, digo, ¿cómo puedo hacerlo rentable? Entonces ahí empecé a decir, bueno, tengo que vender, o sea, necesito ampliar, o sea, tenía una lista, como todos conocen, por una lista, mis familiares, amigos, conocidos, por decirlo así, primero vos decís, te compran una vez alguno y después, ¿por qué no me vuelve a comprar? Y bueno, pero también era por el hecho como dice Marco, el cómo ganar amigos, o sea, tener la confianza con el cliente, que eso lo fui desarrollando, o sea, yo creo que soy una persona que hago todo el tiempo. O sea, al principio lo tuve que hacer, lo tuve que hacer, lo tuve que hacer y bueno, me equivoqué muchas veces, capaz que dejé clientes parados, por decirlo así, clientes sin atender, o sea, eh, empecé por 20 clientes y después, bueno, mi tío en realidad me dio la idea porque él vendía antes, creo que era sábana o no me acuerdo bien qué era, y él tenía una lista, entonces llega un día a mi casa y me dice, mira Pablo, tengo una lista de algunos clientes que yo tenía antes que vos le podés visitar. Entonces ahí se me prende la parita por decirlo así, a ver, si mi tío me puede dar una lista, mi mamá también me puede dar una lista, mi papá me puede dar una lista, personas cercanas a mí me pueden dar una lista, si le digo, por ejemplo, escucha Dani, ¿será que me puedes hacer un favor? Y vos me decís qué. Entonces yo te digo, estoy queriendo hacer que varias personas conozcan un producto que yo estoy distribuyendo ahora. ¿Será que vos me podés dar 5 o 10 nombres? Y lo que yo hacía básicamente era agarrar mi cuaderno así y le decía, dame 10 nombres. Y cuando estaba llegando al número 10 me decían cuánto falta. Yo le decía, ponerle que ya me dio los 10 y yo le decía, falta 5. Llegaba y ya era los 15 ya. Y le decía, ¿cuánto falta? 3. Y bueno, ya me da los 18 y sacaba una lista de 18 personas, de 20 personas y así sucesivamente. Y bueno, cuando me daba cuenta me daban toda esa lista y bueno, después le pedía el número o la dirección, en qué momento le podía visitar.
Entonces todas esas cosas las fui haciendo, varias veces decía, ¿cómo le digo? Tenía esos miedos, esos paradigmas, por decirlo así, de, pará, ¿y por qué voy a vender? Hasta que, bueno, te encontrás con varios libros y Kiyosaki me gustó mucho porque él dice, si no aprendes a vender, tenés que vender tu tiempo. Y eso es algo que me chocó mucho porque, o sea, si, por decirte, a ver, trabajás en cierto lugar y te pagan la hora 500 pesos, vos acá en 3 horas puedes vender eh, 8 productos, por decirlo así, y ganamos más o menos el doble. Entonces ahí fue las cosas que me empecé a chocar. Y bueno, al principio decía, para y visito 5 personas y capaz un día no me compró nadie, se me había pinchado la moto. Pasaron muchas cosas, o sea, tengo alguna foto creo que cuando venía mojado así, porque se agarraba la lluvia, me agarraba, y yo decía, fa, loco, no vendí nada, o sea, ¿cómo hago? Pero después me llegaba a mi casa frustrado y bueno, algo que aprendí mucho de los líderes fue que cuando vos te sentís mal es porque tu energía está muy baja, entonces la manera de aumentar tu energía, en mi caso fue escucharme más audio, escuchar más información. Un día me zumbé un taller de venta de cómo vender más y ahí, por ejemplo, me decía que si uno mostraba un producto, la gente te decía, y eso no va a tener, si mostraba dos, comparaban uno con otro, pero si vos mostrabas 3 productos, ya la gente, no sé por qué, pero estadísticamente te compran o los 3 o 2 o te terminan comprando uno. Entonces esas cosas eran cosas que yo no sabía, o sea, fueron, todas las veces era sistema educativo, o sea, buscar, 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 buscar hasta encontrar. Y después, bueno, la respuesta está en las preguntas también, que fue un libro que creo que vos me recomendaste, Dani, que ahí decía, por ejemplo, que vea las estadísticas. O sea, yo tenía en su momento una estadística de yo visitaba 9 personas y de esas 9 personas me compraban 2. Y un día yo me acuerdo que visité 12, o sea, visité 10 personas, no me compró nadie. Y yo dije, bueno, voy a visitar 2 más. Y en las 2 que visité después, creo que en su momento me habían comprado 70 puntos. Y yo decía, güey, ¿qué hubiese pasado si yo no visitaba esas 2 personas más? Y bueno, en ese, pero creo que algo que para mover 1000 puntos no era necesario también el hacer tanto, sino por qué hacerlo. O sea, creo que ese también fue el motivo por el cual quedarme, por cual cuando hubo situaciones uno siempre busca y por qué arranca. En mi caso arranqué porque dije, o sea, no puede ser que la vida se trate todo el tiempo de trabajar, o sea, ¿y cuándo cumplí tu sueño? ¿Cuándo cumplí lo que vos querías? ¿Cuándo podés hacer las cosas que vos querés? O sea, cosas, no digo extravagante capaz, porque alguna persona capaz que no quiere, pero cosas simples, por ejemplo, el hecho de mi mamá quería salir a comer a un lado y le decía, escucha, mamá, no hay problema, pago yo. ¿Me entendés? Y esas cositas son las que te van llevando a que vos lo hagas, el por qué hacerlo. Y eso fue varios libros que te dicen, o sea, si uno tiene el por qué claro, y Marco lo dice, si uno tiene claro el por qué hacerlo, el cómo va a aparecer. O sea, la cuestión es que te mantengas haciendo y te mantengas haciendo por qué. Y después, bueno, empezó la meta de los 1000 puntos, cómo hago para llegar, y bueno, empezó así, por una pasta de dientes, después ya tenía un log, después ya va al otro, y después lo que más me costó fue ordenarme, o sea, yo decía, paso una hora con este cliente y me compro una pasta de dientes. Entonces después, pasado el otro mes, dije, a ver, ¿qué personas me compran más? Y ahí dije, bueno, con este que me compran un doble X y me compra cosas, ya pasado una hora. ¿Para qué? Para fidelizarlo. ¿Cómo le llevo a que me compre más productos? La persona me compraba 3 productos, le regalaba una pasta. ¿Para qué? Para que el mes que viene me diga, bueno, escucha, ¿me puedes traer estos 3? Y también me puedes traer la pasta de dientes. Entonces ahí va aumentando, ¿no? O por ejemplo, una vez me pidieron 3, 4 productos de una señora y le regalé un daily. ¿Para qué? Porque yo dije, si ella prueba el daily, después voy a ir por el doble X. Uy, ¿y qué te pareció? No, mira, la piel me ayudó bastante, tengo más energía. Mira, y tengo este que es mucho mejor. Si este te resultó, y después me compró el doble X. Entonces, era decir, siempre preguntarme cómo y buscar información. No sé si respondí tu pregunta, Dani. Y hacerlo todos los días. O sea, ¿qué pasó?
Ahí está, no, el audio nomás. Bueno, otra pregunta, entonces, yo te hago una pregunta. ¿Vos crees que te consideras el mejor vendedor o en dónde radica el poder haber logrado esa meta, por ejemplo? ¿Sí? ¿En dónde crees vos, cuál fue el punto que tuviste que tocar para que se pueda dar eso? No, la verdad que no, no me considero el mejor vendedor ni a palo, o sea, imposible. O sea, creo que acá todas las personas que están acá mueven muchísimo mejor que yo. Pero lo que radicó fue la persistencia de caerme, levantarme, caerme, volver a intentar, decirlo cómo lo hago la próxima vez. Me equivoqué acá, dije estas cosas, ¿cómo puedo hacerlo mejor después? O sea, me toca reinventarme todo el tiempo, pero el mejor vendedor no, ni a palo, no hay chance. Ahí está, bueno, disculpen, yo le voy silenciando para que no se escuche, hermano, entonces vamos hablando. Bueno, perfecto. Eh, Bien, te hago una pregunta. Bueno, me gustaría que vayas contando más también acerca de cómo fue yo creo que a nivel stock, ¿sí? ¿Cómo comenzaste? ¿Qué fue cómo planteaste tu primer mes de decir voy a 1000 puntos? ¿Cómo fue ese plan de acción? Con el dinero, ¿qué fuiste haciendo? ¿Cómo lo fuiste administrando? ¿Qué lograste a base de las ventas? ¿Sí? Porque yo sé, obviamente, yo te conozco, pero me gustaría que le puedas contar también de que con el 12%, ¿qué fuiste logrando? Que muchas veces uno a veces dice, uy, tengo que ser plata, tengo que ser platino, tengo que llegar a un cierto nivel, y es mentira, uno ya desde antes tranquilamente puede ganar un muy buen dinero y puede empezar a adquirir esas cosas también. Y bueno, fue un tema porque yo había empezado sin plata en su momento. O sea, cuando a mí me presenta la oportunidad, no fue como ahora en el sentido de te hago la demostración y tal cosa, sino yo tuve que comprar los productos y como te digo, era estudiante, no tenía un peso en partido al medio, por decirlo así, y bueno, cuando me comentan la oportunidad me dicen eso, encima yo al tipo que me presenta más o menos no es que le conozco mucho en su momento, ahora sí lo conozco bien. Y bueno, me fui a casa, le dije a mamá si me podía prestar la tarjeta para hacer una compra, adivinar lo que me dijo que no. Pero bueno, como yo tenía, o sea, siempre que quise hacer algo, tipo le demostré que lo iba a hacer responsablemente, por decirlo así. Ella me dijo, tengo una plata que tengo que estoy guardando, tomate la doy. Y ahí empecé, creo, si vos me dejás compartir, te muestro con lo que empecé. Yo me miro ahora y digo, no, no puede ser. No sé si vos me podés dejar compartir eso. A ver, pantalla, comenzar. Bueno, a ver, ¿se ve ahí? ¿Sí? Sí, ahí se está compartiendo. Bueno, mira, con esto empecé. 3 Pursué, 2 pastas y bueno, y algunos productos que ahora no están. O sea, con eso empecé, fue un trayecto de decir cómo hago para seguir, por decirlo así. Y bueno, y después de un tiempo pasó a esto. Pero siempre lo tuve en la mente, ¿me entendés? O sea, siempre, y bueno, y también los libros, fíjate que en la anterior foto no había libros, o sea, acá hay algunos libros, pero fueron por eso, o sea. Y acá hay otra foto, mirá, que te muestro, que cómo hacía para mover 1000 puntos. Esta es una foto que me acabo de risa porque ahí yo lo dividía, o sea, yo tenía que mover, fíjate que ahí había dos Pursué y un HCN, o sea, yo lo ponía en fila y lo ponía al lado de mi cama, entonces cada vez que yo me levantaba, por decirlo así, a ver cómo dejo compartir acá dejar, ahí está. Bueno, cada vez que yo me levantaba, me tropezaba con los productos. O sea, me tenía quería agarrar la disciplina, por decirlo así, de mover los 1000 puntos. Entonces ponía al lado de mi cama ni bien me levantaba, chocaba con algún producto y digo, tengo que mover esto, ¿me entendés? Me tiene re podrido, por decirlo así, ¿me entendés? Y ahí tomaba el hecho de obligarme a mí mismo, de comprometerme a mover así. Y bueno, la primer caja
lo que dije, bueno, mi familiar, amigo, conocido, le fui mostrando y bueno, con los talleres, o sea, no conocía mucho los productos, entonces agarraba la calculadora de punto y me ponía a leer. Ah, el Pursué sirve como desinfectante, sirve para, ¿cómo este? Ay, no me está saliendo ahora. Eh, Inhibir el sistema nervioso de los insectos. Entonces, por ejemplo, si vos tirás el Pursué en las moscas, por ejemplo, lo que hace es que no vuela, o sea, inhibe todo el sistema nervioso. Claro. Entonces, ahí fui agarrando esa experiencia. Otra cosa que dije, a ver, tengo que hacer que mi familia consuma, porque si mi familia hago que consuma los productos, y fue el primer paso más importante, considero yo genero la experiencia con el producto y asumo que si yo los uso, para mí no son caros los productos. ¿Por qué? Porque te rinde mucho. Entonces, esa creo que fue un paradigma que tuve que cambiar, porque al principio pensaba que los productos eran caros y obviamente si yo pienso que los productos caros, si yo te llego a mostrar a vos los productos, ¿para qué me vas a comprar a mí si me ve mi cara y decís, este me tapo sinvergüenza, por decirlo así, ¿me entiendes? Entonces, de esa forma, o sea, compromiso, saber por qué lo quería hacer y después accionando todos los días, o sea, accionando y primero sudaba todo y decía cómo le digo, y por ahí le decía una palabra y dije, ¿para qué? Por él le decía, te vendo los productos, ¿me entendés? Al principio le decía, y la persona decía, no, 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 y tengo unos productos que quiero venderte, y yo, no, 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 no. Después agarro, tac, Juren Clary, ¿cómo vender? O Marco Santillán, ¿cómo vender? Y él te dice, no diga que está vendiendo. Anda y mostrar, anda a tu mamá, nomás con la gente. ¿Entendés? Y después dije, listo, acá listo. Voy a cambiar te vendo a, quiero mostrarte unos productos, no sé si ahora tenés tiempo o paso en otro momento. Y si me decía paso en otro momento, agarraba acá, anotaba. Eso también no hacía, ¿me entendés? No anotaba las cosas. Y claro, si no anotaba, tipo, no. Entonces después, terminado el mes, lo que hacía, la otra etapa era anotar todos los clientes que le vendí. Y ahí dije, bueno, fulanito le vendí el día 1, ok, entonces el día 1 de este mes le tengo que vender. Y así sucesivamente. ¿Entendés? Entonces ya me iba organizando por semana, por decirlo así, y también después ya uno va sabiendo cuándo cobra y eso y demás. Pero eso. Buenísimo. Así que Y bueno, si yo lo ¿y pude qué hacer, fuiste cualquiera lo puede consiguiendo? hacer. Olvídate. ¿Y qué fuiste consiguiendo a través de la venta? Eso es muy importante. Bueno, a través de la venta, bueno, ahora estoy hablando justamente del iPad. Pude comprarme varias cosas, pude también independizarme con el negocio, pero también fue también porque empecé a leer libros, como por ejemplo Los secretos de la mente millonaria. Porque algo que empecé a entender también, que dice Kiyosaki, que dice Los secretos de la mente millonaria, es que no es necesario, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo formulo? Es importante lo que ganás, pero más importante es cuánto te queda de eso. O sea, saber administrarte en el sentido de, a ver, ¿cuánto es tu gasto? ¿Cuánto es lo que gastás? Bueno, gasto 60.000 pesos. Bueno, ¿cuánto de volumen necesito mover? Si tenés un gasto de 60.000 pesos, de todas tus cosas necesarias, por decirlo así, ahora, ¿cuánto te sale ir al seminario? ¿Por qué ir al seminario? Para aprender a cómo ganar más, para también, aparte de la venta de los productos, cómo aprender a desarrollar una red también. Porque así como vos estás ganando plata, varias personas necesitan también ganar 60.000 pesos, o 100.000 pesos, o 200.000 pesos, no sé, lo que quieras. Pero tenés que primero vos y luego el otro. Y después tercero, tema educación, ¿no? Tema libro, seminario. Tercero, ¿cuánta plata agarrás para diversión? Porque también hay que vivir, ¿no? La vida, o sea, si vos todo el tiempo estás pensando en negocio y tal cosa, ¿y cuándo agarrás tiempo para tu creatividad? ¿Querés salir a jugar al fútbol con los pibes? Bueno, ¿cuánto de dinero de lo que ganás va a esta caja, por decirlo así? Imprevisto, si tenés moto, tenés auto, me pasó miles de veces. O sea, ¿de dónde sacás eso? ¿Me entendés? O sea, o tenés que cargar nafta a la moto, o tu bici se pincha, o no sé, X cosa.
siempre hay imprevistos que pasan. Y lo otro es cuánta plata estás ahorrando para luego invertir en algo que también te genere. O sea, en mi caso fue, yo invertía en los productos. Invertía todo el tiempo en los productos porque era lo que justamente tenía que empezar a tener ese stock para que me dé dinero. O sea, yo con ese stock que le mostré al principio no podía vivir. O sea, seguía viviendo de mis padres, por decirlo así, y era algo que no me gustaba, o sea, era algo que me corría todo el tiempo, o sea, eh, por decirlo así, no tenía ganas de estar pidiéndole plata, no tenía ganas de tampoco estar dependiendo de ellos todo el tiempo, quería independizarme yo, quería también ayudar un poco, y bueno, también sabía que si yo me ayudaba a mí mismo, también podía ayudar a otros, en ese sentido. Buenísimo. Entonces, el tema está en que muchas veces empezamos el negocio y ya queremos disfrutar mucho de ese dinero, queremos que rápido apague los incendios que a veces también tenemos, no financieramente, y entonces no dejamos que ese arbolito crezca, ¿no? Entonces también ahí está Claro. la parte de la administración, saber que obviamente sí, está el disfrute, como decía, pero tener un presupuesto también marcado para eso. Buenísimo todo eso. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, genial, perfecto. Entonces te mudaste, pudiste independizarte, eso me parece perfecto. Y hoy en día, ¿cómo lo sostenés? ¿Cómo lo movés? ¿Qué tuviste? Tal vez, yo sé que tocaste, de verdad, todo lo que tocaste me encantó, ¿sí? Pero ¿cómo, si eras una persona que salía todo el día a golpear puertas y vendías mucho por estadística, como vos contabas, ¿cómo hiciste para hacer ese cambio? Que obviamente contaste lo de Marco, contaste lo de Jürgen, ¿sí? Pero ¿cómo fuiste fidelizando? ¿Cuál es la clave para fidelizar clientes? Porque si bien ya explicaste, como decía recién, cómo vender, cómo llegar, que no hay que vender, o sea, hay que vender sin vender, por decirlo así, uno tiene que ir a tomar mate, hacerse amigo, y a través de eso sale el problema de la persona y uno a través de un producto le brinda la solución. Ahora, ¿cómo fidelizaste al cliente? Después de ahí, de haber vendido el producto, ¿cómo llegaste a fidelizarlo? Y que sea hoy un cliente que te esté comprando todos los meses, mes por medio. Claro. Ok, ¿cómo fidelicé los productos? O sea, creo que la pregunta es sencilla, o sea, es, a ver, por decirte así, cuando éramos chicos, ¿por qué vos te ibas a la casa de fulanito un día y después ya te ibas todos los días y después capaz que te quedabas a dormir? ¿Por qué pasó eso? Porque ya pasó de desconocido a conocido a amigo. Ya se va creando esa confianza. Entonces, ¿cómo haces con los clientes? O sea, empezás, por decirlo así, a resolver un problema, o sea, creando la curiosidad, primero que nada, crear la curiosidad, qué es lo que vendes. Después, ¿por qué yo te tengo que comprar? A ver, hablamos, por ejemplo, del Pursué. Creo que llega el verano y a todo el mundo compra algo, después empiezan las moscas, también tiene que lavar el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que crear esa necesidad de que sí o sí lo va a comprar, o la pasta de dientes, o por ejemplo, ¿querés mejorar tu salud? El doble X a lo mejor. ¿Por qué? Porque si sacas las cuentas, ¿cuánto de plata tenés que gastar en un día para consumir todo lo del doble X? Más de 1.000 pesos te puedo asegurar. Y con el doble X son 350 pesos. Entonces, ahí está en cómo hago para que él me compre. Primero, creando la curiosidad, luego creando la necesidad y después cerrando la venta. Y de ahí, con todos los clientes eso que empecé a formar, empecé a elegir también qué clientes. Porque tenía como 200 y pico de clientes, por decirlo así, que le vendí una vez. Pero yo decía, si yo me voy a estos 200, voy a gastar mucho mi tiempo. ¿Me entendés? Porque capaz de los 200, capaz que 100 nomás me quieren comprar todo el tiempo. Y capaz que el otro me quieren comprar cada 3 meses, cada 2 meses. Entonces ahí vas eligiendo. Entonces ya después la venta se hace, por decirlo así, como un activo. ¿Por qué? Porque vos ya creaste la necesidad de él, que él te busca a vos después. Porque antes él se iba al supermercado.
Ahora, después de 4 meses que te empieza a comprar a vos, se le termina un producto y le tengo que pedir. O vos le mandás un mensaje. Cada mes le mandás un mensaje, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal bien la familia? ¿Qué me contás? ¿Qué tal tu fin de semana? Cosas sencillas. Buenísimo. Y Bueno, Pablo, y para ir no terminando, pero sí me gustaría que, bueno, a medida que vas respondiendo esta pregunta, si hay personas que les gustaría hacer una pregunta o sumar y la quieren escribir en el chat y yo si la leo a Pablo, sería genial si la quieren ir dejando, cualquier pregunta de la que sea, ahí la vamos a ir seleccionando y la vamos a ir preguntándole obviamente a Pablito, pero me gustaría esto, ¿sí? Pablo, ¿qué le dirías a una persona que puede ser nueva o que no es nueva, ¿sí? Que ya capaz tiene un tiempito, pero que tal vez está empezando y quiere empezar a ganar en el negocio, ¿sí? Y que tal vez dijo, bueno, yo también quiero ganarme 100, 200 mil pesos con esto a través de la comercialización, ¿sí? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le daría a esa persona que va a empezar ese camino? Que seguramente también se va a encontrar, ¿no? Con esos roces, con esos no, ¿entendés? Te das cuenta que uno sobrevive porque ahí estás parado a pesar de todo eso, de todos esos obstáculos, pero bueno, eso, cuando viste que a veces cuesta la visión a largo plazo, cuesta ver el final del camino y decir, bueno, sí lo logré, ¿sí? Porque uno a veces se queda en los no y ahí es donde te entra en el miedo y se traba. Entonces, bueno, ¿qué le recomendaría a esas personas? ¿Sí? Que van a empezar a entrar en ese camino que vos ya lo recorriste. Ahora que vos ya no te encontrás en el final, porque uno puede ir a 1000, 2000, 3000 puntos personales, pero que ya recorriste ese camino y que lo has sobrepasado. ¿Qué le recomendas? ¿O qué consejo le das? y yo le daría creo que el mejor consejo que le daría es que algo que siento mucho es que se apegue a su línea de auspicio. Porque muchas veces cuando lo empecé a hacer, empecé solo y creo que después de 6 meses más o menos empecé a crecer, pero fue preguntando siempre a la línea de auspicio, o sea, eh, sacar el ego un poco de lado y decir, a ver, ¿cómo, por más que esté al 3%, cómo puedo llegar al 3%? Porque todo arranca por ahí, o sea, si vos estás arrancando o querés arrancar de nuevo a ver, vamos a sentarnos y cómo puedo llegar acá, ¿me entendés? Y comprometerse, obviamente, pero también otra cosa importante es jugar a ganar, o sea, salir a ganar, no salir a no perder. Porque si vos salís con el hambre de decir, lo voy a hacer, no sé cómo, pero lo voy a hacer, es distinto a decir, a ver, yo quiero llegar a cierta meta y si no llego no pasa nada. ¿O lo voy Ahí a está saliendo a intentar? jugar a no perder. ¿Me entendés? O sea, y eso lo dice en Laín García Calvo, o sea, un crack en lo que sería vehículos económicos. O sea, él te dice, salí a ganar. Es lo mismo, o sea, si los chicos, hay algunos que están jugando al fútbol, hay algunos que están haciendo X deporte o X cosa, ¿cómo se sienten cuando se van y dicen, lo voy a dar todo y me va a salir bien? Es distinto a decir, bueno, hoy voy a dar lo que puedo y si empato, empato, o sea, es otra energía, porque voy a salir con la convicción. A ver, ¿cómo generar la convicción? A mí al principio todos los días me miraba al espejo y decía, los clientes vienen a mí con facilidad, gozo y gloria. La gente ama que yo le visite. La gente quiere los productos y yo voy a vendérselos. Y al principio no me la creía. ¿Entendés? Al principio era como... Pero es el camino de la repetición de afirmaciones, va conduciendo a la creencia y la creencia va transformando en convicción. Y cuando las convicciones ya la tenés, las cosas empiezan a suceder, o sea, es así. Pero es ganarle a tu mente. Ese es el juego. El juego es no abandonar, salir a ganar. Y cuando tu cabeza está mal en ese sentido, es ponerte un audio y dejar de escucharte a vos. Y por eso también digo, apalánquese la línea de auspicio. Porque la línea de auspicio siempre va a querer lo mejor para vos.
y también por eso también hay peleas a veces, porque el ego está dañado porque no le gusta que le digan las cosas. Y la línea de auspicio siempre te va a saltar a un nivel más. Y va a haber pelea, va a haber llanto, va a haber tirada de pelo, pero la idea es que te mantengas en el camino y que digas, bueno, arranco y salgo a ganar y que sea lo que sea y no voy a abandonar hasta que me salga. Porque es lo que le decían a Kiyosaki, o sea, ¿por qué a vos te funcionó el negocio? Porque yo sabía que tenía de 5 negocios que arranco, o sea, arranco un negocio y durante 5 años tengo 90% de los negocios fracasan. Y bueno, el 3 cerró y el cuarto le funcionó. Pero nunca Totalmente, abandonó. amigo. O sea, Total. Así que bueno, salió así a persistencia full. ganar. Genial. Bueno, Pablito, te voy a hacer un par de preguntas para ir cerrando también. Acá Fabri pregunta, bueno, genio, gracias Pablito. ¿Cuántos clientes tenés hoy en día y cómo manejas tu agenda en el día a día? ¿Sí? Y ya le sumo también la de Mili que dice, ¿cómo organizas tu día entre cliente y estructura? Así que si lo podés responder ahí, cortito y al pie. Ok, ¿cuántos clientes tengo en el mes, más o menos? ¿Cuántos tenés Y hoy en día? hoy en día. Y pasa que no me puse, o sea, ponerle KS en rotación 150 ese más o menos. No me acuerdo bien porque no me senté a hacer eso. O sea, fíjate, para que te dé una idea, yo tengo mi WhatsApp y yo pongo acá cliente y me sale así. ¿Me entendés? Entonces, no, no sé cómo decirte, ¿me entendés? Entonces ya Wow. tengo una hoja que justo ahora no tengo acá a mano, y entonces digo, bueno, a ver, a este le visité hace un mes, bueno, le vuelvo a Te hago una visitar, y pregunta, ahí voy Pablito. informando, Perdón. Y cuando informando a la gente. comenzaste, ¿a la gran mayoría de esas personas las conocía o las fuiste conociendo en el tiempo? No la conocía. No, la fui conociendo en el tiempo, o sea, O sea que cuando uno era empieza en el negocio, ningún negocio sobrevive con mamá, papá y mi tía. O sea, uno tiene que no hay aprender a chance. conocer y bueno, todo esto que vos nos decías. Bueno, ¿y cómo organizas tus días entre cliente y estructura? Y entre cliente y estructura lo organizo, depende, o sea, yo lo organizo por semana, o sea, pongámosle, quieren mover 800 puntos, bueno, agarren una hoja o cualquier cosa y hagan del 1 al 7 y al lado ponen 200 puntos. Del 8 al 14, 200 puntos, del 15 al 21, 200 puntos, y bueno, y después del 16 al 28, 200 puntos. Ahora, ¿cuánto más o menos 200 puntos? En el peor de los casos, tenés que hacer 20 clientes a la semana. Entonces, hace 2 clientes por día. ¿Cuánto es 2 clientes por día? Depende. Puede ser 3 horas o puede ser media hora. Y después ahí te queda 4 o 5 horas para hacer la red si querés. O sea, y la idea justamente es que al principio te mines de clientes. Porque en esos clientes, la pregunta que le tenés que hacer o que yo comúnmente le hago es, ¿a qué te dedicas? Qué sé yo, ponerle que trabaja en cierto lugar, ponerle que una chica trabaja en una panadería, y mirá, estoy trabajando en la panadería ahora, arranqué hace mucho, y así, y yo le digo, ¿y te gusta lo que haces? O es porque justo viste lo que había y bueno, y surgió así nomás? Y sí, la mayoría te dice, y sí, estoy acá, viste que no hay otra cosa, la mano está fea, sí, entiendo. Y si hubiera algo que te gustaría hacer, aparte de tu trabajo, y después, bueno, posiblemente capaz que sea mucho mejor, ¿te interesaría saberlo? Sí, ¿y qué es? Y ahí yo le digo, mira, estoy muy ocupado ahora, capaz que no, capaz que ni no esté haciendo nada, pero ¿por qué le digo eso? Porque si no, es como que me regalo, ¿me entendés? O sea, es como que quedo como que la necesito. En cambio, si yo le digo, mira, ahora estoy ocupado, pero si querés organizamos tal horario, ya queda ya otra esencia. Entonces eso, o sea, no es organizarte
cliente y red. O sea, sí, en un momento te va a pasar eso. Pero la idea es que Pero también si vos muchos estás clientes arrancando al van a pasar principio, a ser empresarios a través de lo claro, que vos decías. A uno le va a vender, ve la necesidad de la persona, ya entra también en el tema de ingresos y bueno, también puede terminar siendo empresario. Te hago claro. una de las dos últimas preguntas, Pablo. Hoy, ¿en qué producto o líneas te enfocás y por qué? ¿Y qué recomendás al respecto a elegir o no en ciertos productos, más allá de que todos son buenos? Así que bueno, hoy en qué Mm, producto y qué línea te enfocás y por qué. Con eso. y depende, ¿viste? Porque, a ver, fíjate, yo me enfoco más en mis, ¿cómo en que no es que voy eligiendo cierta línea, sino que hago que mi negocio sea en función del cliente. O sea, si yo sé que todos mis clientes Muy bueno. ya se cepillan los dientes con la pasta de dientes, no le voy a vender pasta de dientes. ¿Me entendés? Y ahí voy viendo qué clientes, por ejemplo, ya son deportistas, qué cliente le interesa cuidar su salud, qué cliente le gusta cuidar su piel. Y ahí voy agarrando los pedidos. Lo más importante, qué productos me gustan a mí. ¿Me entendés? ¿Qué producto estoy usando? Porque si yo no estoy usando, por ejemplo, ¿no? Si yo no estoy consumiendo el doble X, tengo que pedir dos doble X, no puedo pedir uno. ¿Me entendés? Tengo que pedir dos porque uno consumo yo y otro le vendo. ¿Me Muy bien. entendés? Entonces, no hay no hay que me enfoco en una sola línea. Claro, y aparte los clientes que van empezando capaz por una pasta de dientes, si ya están consumiendo la pasta, como decía, que empiecen a conocer la de los demás productos que hay en la cartera de Amway, ¿no? Entonces también se vuelven Claro, clientes más completos que no solamente cambian un solo producto, sino que cambian todo lo que, ¿cómo es? Uno va haciendo. Lo claro. último, Pablo, ¿cómo Sí. fidelizar los clientes de nutrición? No sé si quería acotar algo ahí rapidito. ¿Cómo lo fidelizaste? Bueno, mira, la idea es preguntando. O sea, por decirte así. Tengo un cliente, por ejemplo, que hace poco me consumió, y creo que me fui con usted, consumió un daily. Entonces, anoto, por ejemplo, la fecha en la hoja de cálculo, ahora ando anotando, y digo, bueno, me consumió, hoy poner el día 1, creo que me consumió el día 28. Bueno, a la semana vos le preguntás cómo va con eso. Y antes, ellos me dicen, ¿y cómo lo consumo? Y lo más importante que yo le digo es, consumí o cuando desayunás, o cuando almorzás, o cuando cenás. Pero lo más importante, le digo, poner arriba la mesa. ¿Por qué le digo poner arriba la mesa? Por dos razones. Cuando ya se va a comer, ya mira que está arriba la mesa. Entonces, me aseguro que consuma. Y número dos, si invita a alguien a comer, van a ver y le van a preguntar por qué es eso. Muy bueno. ¿Entendés? Y él le decía, ah, no, son vitaminas que le consumo a un chico, está muy bueno. Ay, ¿tenés el número? Y ahí la gente me empieza a preguntar. ¿Entendés? Buenísimo. Entonces, bueno, es muy bueno eso para que se acuerde, le haces preguntas, entonces a través de eso también vas asegurándote que lo consuma, si lo consume ve el resultado y si ve el resultado es un cliente fidelizado. Bueno, Claro. no sé, alguna otra pregunta más? Si no, bueno, la verdad que yo creo que todo lo que hablaste, Pablito, estuvo tremendo, me encantó el taller, creo que sirvió mucho, sí, fue algo muy simple y creo que todo lo logramos captar, entender, comprender, así que yo creo que ahí se basó todo en la sencillez. Así que bueno, no sé, Pablito, algo con lo que quieras cerrar y Mira, alguna frase, lo que vos quieras ir para... yo quiero cerrar con esto, que las cosas siempre se crean dos veces. O sea, primero se crea en tu cabeza y después se crean las cosas. Y quiero compartir pantalla para que vean que del lugar que estén, lo pueden hacer. Lo único que tienen que confiar en ustedes mismos y saber que va a pasar las cosas, pero que lo den. O sea, que si ustedes dan el negocio, las cosas empiezan a pasar. Y bueno, le voy a mostrar acá cómo arrancó la independencia, por decirlo así. O sea, le voy a mostrar porque es algo que, bueno, le mostré justamente a Bani y me llamó la atención y dije, güey, o sea,
A ver, bueno, acá fue al principio, no había nada. Después compré un par de cosas y bueno, y después bueno, vino la heladera, vino la cocina, vino el wifi y bueno, de a poco cuando uno se mentaliza, las cosas empiezan a pasar, pero si vos no sabés por qué lo querés hacer y no tenés una visión clara, ahí empiezan los obstáculos, entonces salir a ganar. No sé si hay otra cosa, así que bueno, con eso quería Bueno, terminar. y ¿sabes qué? Sí, te hago la última pregunta. ¿Cómo te sentís hoy con el negocio y qué tal los frutos económicos? ¿Están lindos? ¿Qué tal los bonos ahora que lo está empezando a ganar? ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Cómo te sentís hoy con el negocio? Pues digo ¿Cómo que te sentís hoy con Amway? me siento como que decir, por decirlo así, valió la pena la decisión que tomé en su momento, porque yo sabía que las cosas eran, o sea, me acuerdo siempre que las cosas que iban al seminario decía que todo es momentáneo. El lugar que está ahora es momentáneo, pero vos podés crear las cosas a través de tu visión, tu porqué y que vayas yendo hacia eso. O sea, a mí me tocó muchas veces pagar el precio. Que bueno, salgan a ganar, salgan a estar en los grupos pequeños, como decía Dani, y bueno, a meterle que recién empieza el año fiscal y bueno, hay muchas cosas que se pueden ganar y si no pregunte con la línea de auspicio y bueno, tenemos esto, club de constructores, club de comercializadores y bueno, sería una lástima perderlo. Así que a salir a ganar, a salir a jugarla todo y bueno, más que nada eso.